Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra que vamos a compartir el día de hoy sea clara, que la podamos ver en cada uno de nosotros, en nuestra alma, que la podamos aplicar, Señor. Renueva nuestra manera de pensar para vivir cada día por fe, conforme a tu palabra. Cada día menos por vista, cada día más por fe. Porque tu palabra dice que el justo vivirá por fe. Señor, pedimos que no haya distracción, que nuestra mente esté alerta y dispuesta a escucharla. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad del Señor. Vivir el tiempo que resta conforme a la voluntad del Señor. El tiempo que resta es de hoy en adelante, de hoy en adelante. Ayer ya pasó, lo importante es hoy, de hoy en adelante. Hemos venido compartiendo sobre la voluntad del Señor. Dios nos ha llamado y cada día es más clara su palabra en nosotros. A medida que la palabra, el evangelio se va revelando, nosotros debemos vivir en esa palabra. La palabra es la verdad, no cambia, permanece para siempre. En un mundo que es cambiante, nos parece a veces difícil comprender que la palabra es la misma hoy y en 50 años. Es el fundamento de la vida. Es la misma en el tiempo de Pablo y es la misma hoy, porque es el fundamento de la vida. Sobre eso construimos la vida acorde a los talentos, las generaciones, los dones, los deseos del corazón de cada persona, los anhelos, pero el fundamento de los escogidos de Dios es el mismo. Su palabra es la voluntad de Él. Hace 8 días compartimos que la voluntad de Dios es el evangelio, la gracia. A medida que se revela, vamos viviendo conforme a esa voluntad. La voluntad de Dios, en Romanos 12:2 dice que es agradable. Agradable es que nos hace sentir bien hacerla. Hacer la voluntad de Dios te va a hacer sentir bien en tu alma. Como cuando usted llega a un buen hotel que esté al frente del mar y que usted lee en una habitación con vista al mar. Y usted llega y entra a esa habitación limpia, con un olor agradable. Le han colocado una botella de vino y tiene flores. Y usted corre la cortina y ve la inmensidad del mar. ¿Cómo se siente? Agradable, bien. Con algo externo, se siente, qué bueno. Es un ejemplo de lo que hace el hacer la voluntad de Dios en tu alma, independiente de, sin que haya habitación, sin que haya todos los días la inmensidad del mar o la montaña o el nevado. El hacer la voluntad de Dios te va a hacer sentir en tu alma bien, así esté la adversidad presente. Es lo imposible que sucede en tu vida al hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios que genera en nuestra vida bienestar. Dice que la voluntad de Dios es agradable. Y dice que es perfecta, hemos compartido. Perfecta significa que más arriba de la voluntad de Dios no hay nada. Es la cúspide. Hacer la voluntad de Dios no hay nada, no hay otro camino. Jesús dijo, soy el camino. El evangelio es la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado para que la conozcamos, que se revele esa voluntad en nuestra vida, para caminar sobre la tierra de manera sobrenatural. Él guiando tu vida. Por eso David exclamó, Dios es mi pastor. ¿Qué significa Dios es mi pastor? Que Dios guiaba a David, el pastor guía las ovejas, les da provisión, les guarda,
les cuida, las protege. Entonces, la voluntad de Dios agradable, perfecta y es buena. Es decir, que a medida que Dios te permita ver la palabra, el evangelio, que es la voluntad de Él, a medida que te permita ver eso, la voluntad de Él, que es buena. Nunca pensemos que va en contra de nosotros. La voluntad de Dios es que buena. Nunca pensemos que hacer la voluntad de Dios nos vamos a ver afectados. Entonces, uno, es buena para nuestra vida. Dos, ¿cómo nos vamos a sentir al hacerla en el interior? Vamos a sentir algo agradable, bueno, nos da bienestar. Y es perfecta, ahí no nos vamos a equivocar. Ahí vamos a estar bien hasta en medio de la adversidad o la dificultad. Por eso decíamos en Colosenses 1:9 que debemos de orar unos por otros para que esa voluntad de Dios sea clara en cada uno de nosotros en medio de una sociedad que no conoce a Dios. Si no conoce a Dios, menos va a conocer su voluntad. Estamos en medio de una sociedad que no conoce a Dios. La palabra, Pablo dijo, a vergüenza de ustedes les digo que no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, no conocen su voluntad. Y Dios te ha llamado para conocerlo y que conozca su voluntad para que vivas bien sobre la tierra y cómodo. Recuerda que lo externo es la comodidad. Vivir bien es tu interior. Debemos de comenzar cada día a tener eso claro. Vivir bien es el interior. Afuera estamos cómodos. En la palabra, teniendo en cuenta todo eso, hoy Dios nos da una oportunidad para vivir conforme a su voluntad. Lo primero que tenemos que pensar es que es posible, porque el entorno social, nosotros mismos, los deseos engañosos, cómo hemos vivido, leemos la voluntad de Dios, Dios nos la muestra y decimos, eso es imposible, eso no se puede vivir así. Lo primero que hemos de hacer cuando veamos la palabra de Dios y el evangelio es que es posible vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el tiempo que resta es hoy. Mañana Dios nos da la oportunidad de levantarnos. El tiempo que resta. Pasado mañana Dios nos da la oportunidad de levantarnos. El tiempo que resta. Hasta cuando estemos en la tierra. Hasta cuando estemos en la tierra. Por fe, ojalá que estemos en el rapto. Ojalá, precioso, hermoso. Es el evento más grande después de la venida de Cristo que estamos esperando. Si estamos ahí, bendito sea Dios. Si no, el tiempo que resta debe de estar en nuestra mente. A partir de hoy, vivir conforme a la voluntad del Señor, pero no en nuestro esfuerzo. No en nuestra capacidad. No es que usted tenga que hacer un esfuerzo, no. El esfuerzo que tienes que hacer es en apartar un tiempo para leer la palabra y hablar con Él. No más. Es lo que te corresponde, lo que nos corresponde. Dios se encarga del resto. Dice la palabra, actúa en los creyentes. Dios hace en nosotros, Dios va a hacer en tu vida. Pero si no aparto el tiempo para leer la palabra cada día y hablar con Él, no voy a conocer la voluntad de Dios. Voy a estar expuesto a lo que dice el mundo y lo que dice la generación. Recuerda que el pensamiento del hombre que está hoy, en 10 años va a ser otro. Y en 30 años va a ser otro. En todas las áreas de la vida. Absolutamente en todas las áreas de la vida. Es posible vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuándo? No ayer. Por favor, ay, es que ayer yo no viví conforme a la voluntad de Dios, ni antier, ni hace un mes. No, es que la palabra no te habla nunca del pasado. El mundo y el engaño de la carne nos va a recordar cómo que hicimos hace 10 años. Y el familiar y el amigo que te conoce te va a recordar qué hiciste hace 8 años. Dios nunca te va a recordar eso. La palabra lo que te va a mostrar es que a partir de hoy, lo que te resta sobre la tierra, ¿cómo lo debes de vivir?
conforme a la voluntad de Dios, que es posible. Es posible. ¿Y por qué es posible? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo vamos a volver a leer. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí hay varias cosas. Se dio a sí mismo. Cristo, Dios mismo, tomó cuerpo por tu vida. Dios es uno, no envió a nadie. De ahí los estudios bíblicos. Pero la palabra dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo, Dios mismo, vino y tomó cuerpo y dio la vida por ti. Hay un entorno social que nos dice otra cosa. Pedimos a Dios que sea claro la palabra que dice que Él mismo se dio. ¿Para qué se dio Él? ¿Para qué Cristo vino y tomó cuerpo y sufrió? ¿Para Cristo vino siendo el dueño de todo, el creador de todo, y se hizo pobre? Él se hizo pobre por amor a ti, para que hoy no te falte nada. Eso lo hizo Él. ¿Y por qué Él dio la vida? ¿Y cómo la dio? En un sacrificio, donde entregó toda su sangre, todo lo que le pasó al cuerpo. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Para que usted siga peleando y sentirse mal sobre la tierra. ¿Cómo dice el versículo? Para librarnos. La voluntad de Dios, dice el versículo al final, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él vino y tomó y ya nos libró. Nos libró, Dios te libró. Ya nosotros llegamos a la tierra libres porque somos una generación que llegamos a la tierra después de que Él venció. Cuando Cristo toma cuerpo, muere y resucita, nos libra del presente siglo malo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que el hacer el sacrificio nos libró. Todo lo que nos atormenta y lo que pensamos que nos esclaviza es un engaño, es una mentira. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso hay que leer la palabra, porque no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios. La gracia es hermosa. No tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que ir a un sitio específico que es que allá está la gloria de Dios. No, la gloria de Dios está en tu interior. No tienes que hacer nada ni darle promesas a Dios. No, es conocer. Y esa palabra está en tu interior, es poderla ver. Al ver la palabra, el evangelio que está en tu interior, va a llenar tu voluntad para que vivas acorde a esa palabra por fe. Entonces dice que nos libró. Y habla de una palabra que dice presente. Cuando Pablo escribió eso, presente siglo malo era una realidad. Hoy, presente siglo malo. En la época de Noé, todo el tiempo. ¿Qué es? Dice, librarnos del presente siglo malo. Siglo, nosotros a nuestra mente llega 100 años. Entonces, si fuera 100 años, Pablo escribió esto en los primeros 100 años después de que Jesús murió y resucitó. Entonces, sería para librarnos de esos 100 años, de esos primeros 100 años después de que Jesús resucitó. No. El siglo, dice, librarnos del presente siglo malo. El siglo se refiere a toda la creación, desde que Dios formó a Adán hasta que Él termine esta creación y aparezca la nueva. ¿Cómo identifica esta creación? Como un tiempo, siglo está generando un tiempo. Siglo es el símbolo del tiempo, un tiempo malo. Es decir,
que hasta que Jesús resucitó, ¿cómo era el vivir sobre la tierra? Era malo. ¿Y a qué se refiere malo? Al pecado, a la ira, al odio, al resentimiento, a la amargura, a la venganza, a los celos, a la idolatría, a la hechicería. Todas las obras de la carne, eso es lo malo. Es lo malo. Entonces, para librarnos, dice el versículo dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él vino y se dio para que de ahí en adelante todos los escogidos de Dios, como vivamos libres del mal. Por eso Él nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Librarnos del presente siglo malo. Entonces, es el tiempo que habla. Entonces, vamos para identificar ese siglo malo, vamos, busquen ustedes en la Biblia, no está en la presentación, busquemos Mateo 13:22. Mateo 13:22, búsquenlo ahí, para que miremos sobre este siglo malo. Es decir, que durante todas las generaciones, al no conocer el evangelio de que Jesús resucitó, va a haber el mal sobre la tierra. Conocer el evangelio y lo que Él hizo nos libra de ese mal. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué nos va a hacer libre? Del siglo malo, o sea, del pecado. Del pecado, del mal, de la venganza, de los celos, del odio, de la avaricia, de la codicia. De eso es que nos va a librar. Mateo 13:22, la parábola del sembrador, que salió a sembrar la semilla. Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios. Jesús está hablando sobre la parábola que salió a sembrar la palabra de Dios y cae en diferentes terrenos. Este es uno de esos terrenos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. El afán de este siglo lo habló Jesús antes de que Él muriera y resucitara. Y se hablan de este siglo, afán de este siglo. Afán de este siglo no significaba los 100 años cuando vivió Jesús, ni cuando Pablo habla que nos libra de este siglo este presente siglo malo, no significa los 100 años después de que Jesús murió. El afán de este siglo es la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando Dios termina con todo. Significa que el afán siempre ha estado presente. La angustia, el afán, la ansiedad, siempre ha estado inherente en la humanidad, siempre. Por eso dice el versículo, pero el afán de este siglo significa, como está hablando de la palabra, cuando Dios se la fuera a revelar a Pablo y de ahí en adelante, cada generación que compartiera la palabra, va a estar un riesgo que es el afán, la ansiedad, la angustia, para que la palabra al escucharla nosotros no dé fruto, no dé fruto. El afán no es de este tiempo nuestro. Dice, no, es que a uno se le olvida, o las personas que tienen más edad, dicen, no, es que en esa época era todo más tranquilo y no había ansiedad, no había como ahora. Y se les olvida cómo vivía. ¿Qué sucede? Cada generación, el afán, la angustia y la ansiedad es diferente. Cosas diferentes. Le afana, la angustia y le da ansiedad, cosas diferentes, pero es inherente a la humanidad, al hombre. Pero a veces nos dicen que eso es algo nuevo, que no, que antes no había, como no había redes sociales, como no estaba el internet, como no estaba la tecnología, pues que no había angustia ni ansiedad. No, cuando vamos a la palabra, encontramos que dice, pero el afán de este siglo, es decir, que cuando Adán salió del Edén, que empezó, porque cuando en el Edén estaba con Dios hablando, todo estaba tranquilo, allá no tenía afán.
Fue cuando salió de la presencia de Dios que empezó en afán. Todas las generaciones sobre la tierra han vivido en afán, en angustia, en ansiedad, que cada vez es diferente, no es la misma, no son las mismas circunstancias ni situaciones, pero es algo inherente. La palabra, cuando Jesús resucita, deja la palabra y esa palabra lo que hace es librarnos de ese afán y de esa angustia y de esa ansiedad. Él se dio para que vivas sin ansiedad, para que vivas sin angustia, sin preocupaciones. No para que no vivas sin dificultades. No, para que la dificultad no te genere ansiedad, ni angustia, ni preocupación. En medio de un mundo que cada día nos dicen que va a haber más ansiedad, más angustias. Es un mundo que no conoce a Dios. Dios te llamó a conocerlo y que vivas en esa palabra. Entonces, si vemos lo que dice Jesús en Mateo 2, 13, 22, está identificando el siglo como toda la historia de la humanidad. En 50 años va a estar el afán, la ansiedad y la angustia. En 100 años va a estar. Solo que ese afán, esa angustia, esa ansiedad va a ser diferente a la que sentimos hoy. Va a ser otras cosas. Pero siempre ha estado cuando Jesús estuvo. Por eso habla que la palabra dice que tener cuidado, que no sea que ese afán no permita que dé fruto la palabra. Entonces, familia, volviendo a Gálatas 1:4, dice que Él se dio cuando murió y resucitó para librarnos del presente siglo malo. Si Él se dio y nos libró, ejemplo de la ansiedad, nos libró, es comenzar a vivir por fe, conocer la verdad, para no vivir esclavo, engañado de un mundo que no conoce a Dios y menos su voluntad, lo que Él hizo. Recuerda que la voluntad de Dios es lo que Él hizo. Entonces, lo primero hace es que Él nos libra de esta creación que por causa del pecado está presente el mal. Por causa del pecado aparecen los celos. Y los celos no generan que vivamos bien, menos si aparece la venganza o la vanidad o la codicia, la avaricia, la ira. Todo esto no genera que vivamos bien. ¿De qué nos libró? Dice, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos es que eso era real, porque si nos libró, era que eso era real. ¿A quiénes libró? Solo a sus escogidos. Para librarnos del presente siglo malo. O sea que el escogido sí estaba emproblemado. Pues estaba en pecado, estaba apartado de Dios, vivía mal. Solo el que Dios llamaba le permitió vivir de una manera sobrenatural. Cuando Él resucita, nos libra, o sea, ya estamos libres. Pero para transitar de esa esclavitud a la libertad se necesita el conocimiento. No necesitas ritos, no necesitas penitencia, no necesitas sacrificio y no necesitas prometerle cosas a Dios. Necesitas es conocer las promesas de Dios para tu vida. Necesitamos es decirle a Dios, Señor, ayúdeme a hacer su voluntad. Ser obediente, que es lo que siempre Dios ha demandado. Obediencia, fácil. Solamente que esa obediencia para Dios lo necesitamos a Él, porque es una palabra de fe. Abraham salió sin saber a dónde iba y salió tranquilo y seguro, porque fue la fe. Es eso el evangelio. Dios no quiere que te sacrifiques por Él. Él lo hizo por ti. La gente dice, pague el precio, sacrifíquese. Por favor, Él se sacrificó por tu vida, para que estés libre. Entonces uno está esclavo de cosas que no son verdad. Imagínate. Pero la palabra nos llama a conocer. ¿De qué nos libró? Debemos de partir de una cosa, que antes que Jesús resucitara, todos los escogidos de Dios estaban esclavos. Porque si dice que nos libró, era que estaban esclavos. Si no estuvieran esclavos, ¿para qué librarlos? ¿De qué estaban esclavos? Del mal, del pecado. Por eso
en el versículo que iniciamos de Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué se dio él? Pues por la avaricia, por la codicia, por la ira, por los celos, por el miedo, por la angustia, por todo. ¿Y qué colocó en nuestra vida? Su presencia. ¿De qué nos libró? Colosenses 1:12. Pedimos a Dios que sea claro, porque cada día está tomando más fuerza un engaño. Entonces, tenemos que pedirle a Dios poderlo ver, porque a uno le parece increíble que esto sea verdad. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, lo primero es que Él te hizo libre y ya eres apto. O sea, vienes con las capacidades, las cualidades para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Todos nosotros venimos con la capacidad y la cualidad que es Él en nosotros de vivir aquí en la tierra apartados del mal. Antes de leer el versículo que sigue, el 13, cuando Él dice que nos libró del mal, el mal sobre la tierra quedó. El mal sobre la tierra quedó. Él nos libró. Él nos libró del mal, pero el mal quedó. Cuando el mal desaparece en la nueva creación, Dios no entra el mal a esa nueva creación. En la nueva creación, el mal es destruido antes de. Por eso se llama presente siglo malo, porque el mal está presente desde el día que formó al hombre hasta el día en que Dios destruye la humanidad, toda su creación. Cuando Dios destruya toda la creación, hasta ahí este siglo, las generaciones que vivan sobre la tierra va a estar presente el mal. Él nos libró del mal, pero dejó el mal. Nos trasladó al reino de la luz. Entonces dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, versículo que iniciamos, nos libró del presente siglo, nos libró. ¿Qué dice el versículo 13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas, claro que tenían poder. Dice, nos ha librado de la potestad. Cuando Jesús se dio por tu vida, te libró. La voluntad de Dios es que veamos, que caminemos, que vivamos libres, que dejemos de desgastar nuestra mente en que le están haciendo cosas a usted, que la envidia o que riegos, que no. Todo eso no desgastemos la mente. Si usted le está yendo mal en algo, en cualquier parte de su vida, sea la salud, la economía, la familia, el trabajo, hay un entorno social que no conoce la verdad y le va a decir que le están haciendo brujería, que le están haciendo cosas. Recuerde este versículo, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad. Él dice, y nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando murió y resucitó? Él nos libró del mal, nos libró del poder de las tinieblas. Caminamos sobre la tierra donde están las tinieblas, donde hay mal, y sigue la hechicería. Sigue todas esas cosas. Pero Dios te llamó para que conozcas la verdad y que transites. El ejemplo que colocábamos del guía en la selva. Es como si nos llamaran a la selva, nos llamaran de un tour y usted dice, siga al guía. Debe de seguir al guía. ¿Que hay peligros ahí? Claro que sí. Pero es que hay unas personas que ya transitaron y le abrieron el camino y saben qué tiene que hacer, dónde comer, dónde bañarse, todo. Y ellos pueden pasar unas vacaciones buenas, pasando ahí de un lado al otro en la selva del Darién. Eso es lo que dice la palabra. En la tierra sigue las tinieblas, claro que sí. Sigue el mal, claro que sí. Está sobre la tierra.
Y no solamente sobre la tierra, sino que ese mal vive en cada uno de nosotros. El mal vive en ti, porque Dios lo quitó, pero cuando lo quitó de nuestro espíritu, no lo sacó, lo dejó en un espacio de nuestra mente. Entonces, familia, nosotros estamos, Dios nos llamó es para que veamos su voluntad, no la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es que Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y en el presente siglo malo estaba el poder de tinieblas. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Nos libró. Él te libró. Usted no tiene que desgastarse en ponerse a pelear. Que la sangre de Cristo nos cuide, nos cubra. No. Usted no necesita estar diciendo la sangre de Cristo me cubra. No. Él te libró. Llegamos sobre la tierra libres. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que no lo conocíamos, no sabíamos eso. Familia, no sabíamos. Entonces, está la voluntad del hombre que rechaza la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que camines libre sobre la tierra. La voluntad de Dios es que te des cuenta que no tienes que desgastarte la mente, estar angustiado en que te puedan hacer algo daño. Tienes que estar enfocado es en la relación con Él, para que disfrutes de todo lo que tiene Dios preparado en tu vida al salir y hacer su voluntad. Que sí debes de esforzarte y ser valiente, como lo dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente en hacer todo lo que te digo, porque es por fe. Porque Josué llegó y lo primero que encontró fue un río, ¿no? Que tira el manto que eso se abre. Tiró el manto y eso se abrió. Y con la primera ciudad que llegó que tenía que tomar murallas. ¿Cómo hago? No, que dé vueltas y que grite que eso se cae. Ah, dio vueltas, gritó y se cayó. Josué no se desgastó. Josué, ¿qué hizo? Lo que decía la palabra, milagro tras milagro. Familia, estamos en un mundo de engaño. Así como nos han dicho que la ansiedad es nueva de esta época, vimos que en el versículo que la ansiedad es inherente a la humanidad de este siglo. Toda la creación, toda generación ha vivido en ansiedad. ¿Diferente? Sí. Y en 50, 80, 200 años, 300 años van a tener ansiedad. Si no conoce el evangelio, va a estar preso de la ansiedad, de la angustia, y esa ansiedad es una de las razones que no permite que la palabra dé fruto. La preocupación, la angustia. Entonces, familia, dice que Él nos libró nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino. Es como, volviendo al ejemplo del tapón del Darién, que el guía le dice, este es el camino, ya lo abrieron. Ya abrieron el camino. El turista no tiene que venir con machete a pelear y que tengo que abrir camino y cómo será. No, el turista viene, ya le abrieron el camino. Este es el sitio de acampar. Ya está el cambuche hecho. Aquí, ahí está el agua. Aquí está la comida. El turista viene y sigue al guía, ya está todo listo. Sigue la palabra de Dios. Sigue la palabra, haz lo que dice la palabra y vas encontrando todo lo que necesitas. Jesús dijo, la gente, cuando dijo los gentiles, que le dijo a los judíos, los gentiles eran todos los que no conocían de Dios. ¿Quiénes eran los únicos que conocían de Dios? El pueblo de Israel. Esa palabra ahora es para todos los escogidos. Dios te llamó. Te dice, usted no se preocupe. ¿Por qué la gente se preocupa de qué va a vestir, de qué va a comer, dónde voy a viajar, y ahorita la casa y el carro y el estudio? ¿Por qué se preocupan por todo eso? Porque no saben que su papá sabe que necesita eso. Y su papá sabe que necesita eso. ¿Qué va a hacer su papá? Se lo va a dar, que es Dios. El ejemplo, el niño está preocupado, ¿qué va a desayunar? El niño sabe que tiene su comida, su estudio, su ropa. Dijo Jesús, no se preocupe, su papá sabe que usted necesita eso. Los gentiles no se preocupan porque no conocen a su papá. Dios te llamó para que lo conozca. Y no preocuparse no significa que uno no va a hacer nada. No,
Dios te dio talentos y dones y que los voy a salir a desarrollar y que donde toques se va a abrir. Y usted tocó y se abrió y así como contó Jorge el testimonio, oiga, yo como que tengo como más talentos, dones y se movió y listo, pero como que yo puedo más. Entonces tocó y volvió y se abrió. Cada uno la capacidad, cada uno el don, cada uno el talento, pero es tocar. Dios va a abrir. Es tocar, es buscar. Vas a encontrar. Vas a encontrar en medio de un mundo que no sabe. Si miras la economía, si miras los entornos, siempre te van a decir cosas opuestas a la palabra. Nosotros vivimos por fe, vivimos para vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que desarrolles tu talento y que llegues al 100%. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad del reino. Debemos de esforzarnos, de desarrollar, tocar, salir. Siempre Dios va a abrir, siempre Dios va a dar. ¿Por qué? Porque eres un escogido, porque Dios te llamó, porque es tu papá. Pero no podemos dejarnos enredar por los celos, por la ira, por el odio, el resentimiento, porque Él ya nos libró de eso. Y nos libró del presente siglo malo. Y el presente siglo malo es hasta que Dios destruya. ¿Cómo nos libró? Al conocer la verdad, la gracia. Entonces usted camina en la verdad para que otras personas la conozcan. Veamos ahora primera de Pedro 4, versículo 1 y 2. ¿De qué más nos ha librado? Perdón, el 14 nos faltó. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es que pagó, redención es que Él ya pagó, ya te libró de los pecados. Entonces uno dice, y entonces cuando yo miento, contra Dios no pecas. Él ya te libró de eso. Cuando mentimos es porque nos falta conocimiento. Y cuando caigo en adulterio, falta conocimiento. Y cuando caigo en fornicación, falta conocimiento. Y cuando robo, falta conocimiento. Y cuando caigo en codicia, avaricia, falta conocimiento. Cada vez que hagas un deseo engañoso, tienes que saber que falta conocimiento, porque Dios ya te libró. No tienes que pelear. Dios te libró. Dice Dios, pero ¿cómo va? Si yo siento ese resentimiento, esa ira, eso, Él ya te libró y dice, pero ¿cómo es posible lo que uno siente? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Familia, niños, jóvenes, adultos mayores, todos los que Dios nos ha llamado, debemos de orar, de apartar tiempo para leer la palabra. Por eso enviamos una meditación diaria, para que usted la lea y vaya poco a poco la mente alumbrándose. No tienes que pelear con nada. Dios tiene una vida maravillosa para ti, una vida hermosa. Uno dice, pero maravillosa, hermosa, problemas sociales, económicos. No, en medio de lo que sea, Dios te da los deseos de tu corazón. Dios te abre espacio, te abre camino. Que hay que ejercitarnos, desarrollar el talento, esforzarnos. Sí, pero no en ritos, no en penitencias, no en sacrificios. Esforzarnos en qué dice la palabra y movernos por fe. Movernos por fe. Primera de Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Cristo es Dios en la carne, en el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando usted ve las películas, que usted las vea, cómo todo lo que sufrió Él, eso lo sufrió Él. Ha padecido por nosotros. Usted no tiene que padecer. El mensaje de hacerse el sacrificado, de vivir mal, de usted abstenerse cosas por Dios, voy a padecer por Dios. No, Dios padeció por tu vida. Él no quiere que usted padezca. Él vino y lo hizo. ¿Él qué quiere? Obediencia. Él quiere que vivas bien sobre la tierra. ¿Y qué es vivir bien? Libre del egoísmo. ¿Qué es vivir bien? Libre de la vanidad. ¿Qué es vivir bien? Libre de la angustia. ¿Qué es vivir bien? Libre de los celos. ¿Qué es vivir bien? Libre de la ira. Eso es vivir bien.
Y la casa, el carro, las vacaciones, la ropa, comodidad. Comodidad, está añadidura la comodidad. Y dice que si usted vive bien, lo demás viene añadido. Viene el carro que usted desea, la moto que usted quiera, el viaje que usted quiere, los deseos de su corazón, cada uno es diferente, se van haciendo realidad. Es sobrenatural, Él ya te libró, Él padeció. Debemos de orar porque hemos crecido en una sociedad donde uno todavía, no, es que yo tengo que hacer algo. Ese algo que debes de hacer es obedecer la palabra. Para obedecer la palabra, ¿qué es lo que debes de hacer? En el tiempo que usted tenga en el día, apartar un momento de leerla, la meditación o su estudio que ya a usted le guste hacerlo, aparte, cada día una porción pequeña, diaria, y hablar con él, no más. No más, eso es lo que demanda. Señor, yo no entiendo nada, léela y dígale, no entiendo nada, pero no deje leerla. Y de hablar con Dios, no dejes de hacerlo. Entonces, Cristo ha padecido por nosotros. Luego dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Entonces vuelve, ¿qué es el evangelio? Conocimiento, manera de pensar. Pero no por favor caer en el error del pensamiento positivo o la fuerza de la mente natural que hacemos, no. Cuando habla de armados del mismo pensamiento, se refiere a que alumbra el entendimiento. El mismo pensamiento, el pensamiento de Dios. Dice que tenemos la mente de Cristo. La palabra está en nosotros, el mismo pensamiento de Dios, no el entorno social ni lo que diga el hombre. El hombre te dice que estás libre del pecado. El hombre te dice, hablando del hombre del entorno social, que estás libre de Satanás y libre de las tinieblas. Eso es lo que escuchamos en el entorno social. Quedémonos con lo que Dios nos muestra en el evangelio, porque es lo que tenemos que predicar, hablar, la verdad. El que es Dios lo llama, el que es Dios lo llama, y transitamos siguiendo al guía. Todos seguimos el mismo guía, la palabra. Al lado hay problemas, pero como seguimos el guía, disfrutamos. Entonces dice, armados del mismo pensamiento. ¿Qué es armar? Armar, armados del mismo pensamiento, prepararse, estar listos. ¿Cómo voy a pensar ante las circunstancias? Del mismo pensamiento, ¿cuál es? Ahí sigue nuevamente, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mira los versículos que hemos hablado hoy, en todos que he hablado sobre el pecado, que lo terminó, que nos libró, que ya no está. Y el entorno nos dicen, usted es pecador y malo. El engaño de la carne nos dice, usted es malo. Los que nos conocen, usted es malo. Y Dios te dice que te ha librado. Dios te dice que eres limpio. Dios te dice que eres santo. Dios te dice que te llamó para que hagas su voluntad y vivas una vida sobrenatural aquí en la tierra. Una vida que brinda solo Él. Que acá me dicen algo. Debemos de acordarnos, armarnos del mismo pensamiento. ¿Qué dice la palabra? Que el que padeció por nosotros ha terminado con el pecado. Entonces el vicio que tengo, el vicio, por algo caí. En el vicio que tengo, por algo caí, y allí ya Dios nos saca porque es un engaño. Él nos ha librado. Y para eso debo hablar con Dios. Pedirle a Dios, leer su palabra y esforzarle, decirle que lo necesitamos. Lo necesitamos para salir de ahí, de alumbrar el entendimiento. El que ha padecido por nosotros terminó con el pecado. Terminó. Por eso dice que en la segunda venida viene sin relación con el pecado. Cuando venga Jesucristo, vienes a acabar la bestia y el falso profeta. Él ya acabó con el pecado. ¿Qué es el pecado? Todas las obras de la carne. Todas las obras de la carne. Cuando tenemos las relaciones en el hogar,
porque afuera, pues, si en el hogar hay problemas, imaginémonos afuera. Pero en el hogar siempre debemos de armarnos de este pensamiento. Cuando Él terminó con el pecado, ¿qué apareció en nosotros? El amor de Dios, la paciencia de Él, el gozo de Él. Y la paciencia y el amor es lo que hace que una familia esté firme en medio de los avatares diarios. La paciencia que debemos tener con los hijos y los hijos con los padres. Se llega a una edad, el hijo, donde el hijo pequeño veía al papá y era él. Ese es papá, es mi mamá. Y el hijo crece y ve al papá y la mamá y dice, no. Y va creciendo y entra a chocar. Todo eso es parte de la naturaleza humana. Si nos armamos del mismo pensamiento, la relación de pareja, sí, el primer día que conocen todo hermoso, todo maravilloso, y al pasar los meses, los años, los problemas, las dificultades, problemas de salud, problemas económicos, familiares, si no se arma del mismo pensamiento, se va a ver afectado del engaño, del mal, el cual Dios nos libró del presente siglo malo, terminó con el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado son los celos, la ira, el odio, el resentimiento, la amargura. Es todo lo que no nos permite disfrutar de la gloria de Dios aquí en la tierra, teniendo derecho a eso. Entonces, versículo 2, primera de Pedro 4:2, conociendo eso, que Dios nos permita ver que estamos libres del poder de las tinieblas, libres del mal. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada contra eso. ¿Qué nos corresponde? Relación con Dios. Usted no tiene que estar pensando, ¿y si yo por qué tengo tantos celos? ¿Por qué tengo tantos celos? Deje de pensar que es celosa o que es celoso. Deje de pensar que el odio, que el resentimiento. Deje de pensar eso porque eso ya no existe, ya nos libró. ¿Dónde debe estar el pensamiento? En la palabra. ¿En quiénes somos nosotros? En Cristo, en su palabra. Entonces dice, al tener eso en mente, dice, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, nos levantamos hoy, Señor, hoy yo no quiero vivir en la carne. ¿Qué es no vivir en la carne? No se refiere a que usted va a salir del cuerpo. Ay, yo no puedo vivir en la carne, me tengo que salir del cuerpo. No, no vivir en la carne, esa carne se refiere a las obras del mal, los deseos engañosos. Entonces me levanto, no debo vivir en la carne, no debo vivir hoy en los celos, hoy no debo vivir en la ira, ni en el resentimiento, ni la amargura, ni la ira, ni la avaricia, ni la codicia. No debo vivir en el mal. Eso es lo que dice, el tiempo que resta no debo vivir en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que resta, de hoy nos levantamos, ¿qué debe estar en nuestra mente? Vivir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que vivamos tristes y amargados. La voluntad de Dios, que vivamos en angustia y preocupados. La voluntad de Dios, que vivamos en incertidumbre, tampoco. La voluntad de Dios dice, estad gozosos siempre. Dice, y las deudas, con el poco de deudas que tengo, ¿por qué no va a estar triste con el poco de deudas que tengo? Al conocer la verdad increíble, las deudas pueden estar y pueden durar un tiempo, las deudas ahí mientras usted sale. Pero al estar en la palabra, la deuda no te hace estar triste. Porque va a aparecer lo sobrenatural, va a aparecer el amor de Dios, el gozo de Dios. Con la relación de Dios te vas a dar cuenta por qué entraste en la deuda y te da a dar alegría ver por qué fue, para no volverlo a hacer. Y cómo Dios te muestra con la palabra cómo salir de esa deuda y cómo vivir bien sobre la tierra. Pero entonces ahí aparece, ay, es que yo quiero lo que tiene el otro. Vea ese carro que compró. Mire, se compró una moto acuática y el de allá una lancha. Yo quiero una lancha también. Entonces,
Mírele a lo que está haciendo. Entonces, si nosotros nos movemos con la codicia, la envidia, pues vamos a estar mal. Eso es lo que dice la palabra. Dice que voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es buena, te va a hacer sentir bien y es perfecta. La voluntad de Dios es que vivas dando el fruto del Espíritu, que esté la paciencia, el amor de Él, el gozo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que si el hombre ya escogió una mujer, los hombres de la congregación, ya usted escogió una mujer, dedíquese a ella. No se desgaste. Si la mujer ya escogió a uno, dedíquese a él. No se desgaste. Diferente la que está escogiendo el que es o el hombre que está escogiendo la que es. Eso es diferente. Ahí sí puede decir, este sí, este sale hoy, mañana no, sí, este no me sirve. Pero si ya usted escogió, por favor, ármese del pensamiento de la palabra, el mismo pensamiento de Dios. Dice la palabra que aprenda a tener. Eso se aprende. O sea, que usted se casó ya va a ser fiel, que porque hizo una ceremonia o firmó. No, la fidelidad es de cada día de conocer el evangelio. Entonces, si usted ya se casó y escogió a su hombre y el hombre escogió a su mujer, dedícase el uno al otro. Pregunte, ¿eso es lo que se ve en la sociedad? No, la sociedad le dice, ay, usted se deja manejar de ella. Eso es lo que dice la sociedad. Usted se deja manejar de ella y uno, no, ¿cómo así? Yo no le digo para dónde voy. Ahorita yo hago lo que yo quiera, porque hay una sociedad con una presión. ¿Sí? Igual a ella. Uy, usted tiene que informar. Ay, usted tiene que decir a dónde va y todo. Ay, sí. Entonces, no, yo hago lo que quiera. Somos iguales. Esa no es la voluntad de Dios. Lo que ya predicamos hace 15 días, ármese del pensamiento y en todas las áreas, en el trabajo, con usted mismo. Y eso es cada día. Dios es su ayudador. Hoy me equivoqué, me levanté, un nuevo día, armo el pensamiento, voy a vivir para usted, Dios. Voy a vivir conforme a usted, dar el trabajo lo mejor, salir al tráfico, amable, cordial, darle vía al otro, tengo que ir más temprano, lo que sea, comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Llegó al trabajo, tengo problemas en el hogar, eso es del hogar. Llega al trabajo, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido a dar la capacidad? Con toda la gente, el gozo, amable, ser gentil, dice la palabra. Sea gentil, entonces comienzo. ¿Qué voy a ir amargado y triste? Ay, es que no pude viajar. Se va a amargar por eso, estar triste. El gozo es la voluntad de Dios, lo que genera en nuestro interior independiente de armarnos del mismo pensamiento. Entonces, ¿cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Oramos que como congregación todos nos armemos del mismo pensamiento, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Que cada día en el interior nuestro sea vivir conforme a la voluntad de Dios. En lo más profundo, me equivoqué hoy, no me importa, no me doy garrote, no hay nada. Deseo vivir para la voluntad de Dios. Al otro día, cada día. Y vamos a ir avanzando poco a poco, dice la palabra, de gloria en gloria. Primera de Pedro 2, del 24 al 25. Miremos todos los versículos que hemos visto en diferentes libros de la palabra, diciendo, Jesús nos libró del presente siglo malo, al morir resucitar. Mira cómo dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Volvió a hablar otra vez del mal. El pecado es el mal, la ira, los celos, el odio, el resentimiento. Lo que sentimos, él se lo llevó. ¿Y por qué lo sentimos? Nos falta conocimiento. Haga de cuenta algo natural. Algo natural, ejemplo, la mecánica. Un ejemplo. Entonces están en un problema y no sé cómo es. No es que no tenga solución y está enredado. Es porque falta y llega otro. Aprieta esa tuerca. Ya.
conocimiento. El otro se enredó, conocimiento. Todas las áreas es conocimiento. El evangelio, que conozcas a Dios, sino que en el evangelio a Dios no es con inteligencia natural. Es pedirle a Dios que cuando usted lea la palabra que ya está en ti, usted la pueda ver y no caer en la vanidad. Usted vale por lo que eres, que Dios vive en ti, que tienes que cuidarte, claro, pero ojo, entonces hay un entorno que nos dicen una cosa, o lo que nos dice la palabra, y como Dios nos mandó, grandes, chiquitos, gordos, flacos, monos, negros, como nos haya mandado, como nos haya enviado, nos tenemos que amar. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aparte de que destruyó el mal, se llevó las enfermedades. Y hoy escuchamos un testimonio de doña Dilia muy lindo. Dice, yo voy al médico y me dicen que tengo, pero me siento bien. Es Dios, es un milagro. ¿Y cómo dio el testimonio de doña Dilia? El gozo de Dios. El gozo de Dios, va, estoy contenta. El médico dice que tengo esto, pero yo me siento bien. Dios, ese es Dios. Él se llevó las enfermedades. ¿Qué tenemos? No importa lo que se sienta hoy. No importa. Nos quedamos en una palabra. Si apareció la enfermedad, por su llaga hemos sido curados. Y lo que no ha aparecido, Él se lo llevó. ¿Por qué? Dios no miente. Es lo que Él hizo para que nosotros transitemos conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Cuando no conocemos la palabra sobre la tierra, es como una oveja descarriada. La oveja descarriada se pierde. No come, no toma agua porque necesita al pastor. Y mira lo que dice. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Al pastor y obispo de quién? El evangelio es para nuestra alma, para tu alma, para nuestra alma donde está la vida. La palabra va es al alma. En el alma es donde sentimos todo, la voluntad, lo que hacemos, ahí. Entonces dice que Él, cuando nos llama, dice ahora. Nos levantamos y ¿quién va a guiar a nuestra alma? La palabra de Dios. Dice obispo. ¿Qué es obispo? El que vigila, el que está atento. ¿Atento a qué? A que nuestra alma tenga vida. La palabra, Dios hizo todo eso para que nosotros tengamos vida sobre la tierra. Vida sobre la tierra en medio de una sociedad que no conoce a Dios y menos que conoce su voluntad. Mira todos los versículos que vimos hoy respecto al mal y al pecado. Armémonos del pensamiento que Él, Dios, sufrió en su cuerpo para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué nos sucede? Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cada día estamos transitando para conocer la verdad. ¿Y usted por qué no se angustia? No es que no haya problemas, las echamos en Dios. Y Dios dice que nos cuida, es por fe. Dios nos cuida y nos va apartando. Señor, guíeme, no me deje que me desvíe. Dios es el que te guía, te guarda. Es Dios, es el obispo, pastor del alma. O sea, la palabra, recordemos siempre, va a hacer en nuestra alma para poco a poco vivir conforme al evangelio. Entonces, el tiempo que resta, ¿cómo lo vamos a vivir? Conforme a la voluntad de Dios. Que esté el deseo, cada día que nos levantemos, estar en mente, no que importa qué pasó ayer. Ayer no, es hoy. Y si hoy comenzamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y mañana y así cada día, vamos a ir avanzando de gloria en gloria a una vida maravillosa. Jesús hablando, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, darnos el reino. A Dios le plació su voluntad, darnos el reino, no
hablando de la vida eterna. Esa ya nos la dio a todos los escogidos. Habla de aquí. Al llamarnos a conocer el evangelio, al conocer la verdad, disfrutamos del reino aquí en la tierra. Transitamos sobre la tierra conforme a la voluntad de Dios para disfrutar de su reino, una vida de gozo y paz, una vida plena, donde vas a desarrollar tus talentos. No debes de tener temor. Mira lo que dice. No temas, no temas. Cada generación se presenta uno porque ¿cómo hago ahora? No tema, haga lo que dice la palabra, avance. No temas, Dios te va a respaldar. No temas en cada área. Entonces, manada pequeña, los que Dios llama en cada generación respecto al mundo, ¿cómo es? Es pequeño. Dios te llamó para que disfrutes de una vida donde desarrolles todo tu talento. Dios te llamó para que los deseos de tu corazón se hagan realidad. ¿Y cómo se hace realidad? Por los milagros. Para que tengas una buena familia, una buena economía, para que conozcas la verdad y vivas libres sobre la tierra, apartados del mal por su poder. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.